Bueno, acá estamos, 1 de abril, dije, como que no me da nervios. La doctora psiquiatra Gabriela López va a hablar hoy de regulación emocional. Bienvenida, Gabriela, como siempre, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Qué lindo, regulación emocional, hablábamos en el corte, que a uno, ¿cómo aprende eso? Es todo un arte, me da la impresión a mí. Es entrenarse. Es, en principio, conocer las emociones, saber que están para ahí, que eso lo hemos hablado varias veces, Sí. y que tenemos todas las emociones, desde las más buenas, de alguna manera, conocidas como nosotros, alegría, felicidad, amor, hasta las que no son tan buenas. Por ejemplo, el odio, la envidia, los celos, todas las tenemos y está bueno tenerlas, es necesario, estamos hechos así. Entonces, en principio, es no pelearse con las emociones, saber que todas las tenemos. Porque tenemos como esas emociones, lo que vos decías, ¿no? Como emociones positivas, que parece que está todo bárbaro, que tenemos que siempre vivir ahí, y como que renegamos mucho de las emociones supuestamente negativas o que las hacemos parecer negativas, pero todas están por algo, si no, no estarían. Claro, ¿No? sí, sí. Y muchas veces, como la otra vez hablábamos, como disfrazamos el miedo poniéndole otra palabra, las emociones negativas de alguna manera también les damos otras palabras. Una veces no está enojado, está disgustado, una veces no tiene envidia, en realidad lo que pasa es que el otro me miró mal y son cosas mías y son emociones mías y es necesario hacerse cargo de las emociones, saber que las tenemos. Ese es el primer paso para la regulación emocional. Y después el segundo paso es saber qué es la regulación emocional, porque la regulación emocional no implica siempre estar como en un estado de plenitud y beatitud, como estar siempre bien. No, regulación emocional quiere decir que las emociones nos permitan avanzar hasta nuestros objetivos. Eso no quiere decir no enojarse. Claro. Por ejemplo, o no explotar, o de repente no callarse. Es saber qué voy a hacer en determinadas circunstancias de acuerdo a mi estado emocional. No dejar que me lleve la emoción. No, la emoción tiene lo que se describe como la ola emocional, ¿no? Que Sí. una vez viene, la emoción sube, sube, sube en un momento que a veces, incluso en algunas personas, va fuera de control, o sea, se va del control y después baja. Es en esa ola emocional cómo la surfeo de alguna manera, como diría Marcia Linehan, ¿no? Que es un poco la creadora de este modelo. Entonces, es eso, ¿no? Es saber hacia dónde voy, cómo voy a manejar esa ola emocional que me da un impulso de acción, o sea, unas ganas de hacer algo y saber cuándo dejo que ese impulso de acción fluya, o sea, hago lo que me dice la emoción, o cuando en realidad lo tengo que regular y hacer otra cosa porque en realidad no me sirve. ¿Es hacer otra cosa o hacerlo un poquito más, como más, a ver cómo puedo decir? Regulo la emoción y cambio por hacer otra cosa o realmente la moldo, no sé cómo explicarte. Estoy como súper enojado, estoy como con ese enojo, con esa bronca. ¿Hago volar los platos? O digo, estoy enojado, Bueno, es o eso, sea, es lo o sea, segundo. no digo qué bien que estoy, o sea, estoy enojado, pero no estallo en ira. Claro, pero ahí tú hiciste un montón de cosas. Hiciste lo que se llama el etiquetado de emociones. Te reconociste enojada, Ahí va. identificaste el impulso de acción que era romper los platos y dijiste, si rompo los platos a mí no me sirve. Me embromo. Me embromo, porque después posiblemente me arrepienta de romper los platos, voy a ser de alguna manera catalogada en el ambiente probablemente negativamente, Claro. y me sirve romper los platos para expresar el enojo, para calmar la situación. No, a lo mejor lo que me sirve es, bueno, me quedo quieta, dejo que pase el enojo, porque el enojo va a pasar. Sí, totalmente. Todas las emociones son transitorias y después veo cómo soluciono el problema, porque generalmente esas emociones también están vinculadas con situaciones conflictivas. Exacto. Pero vos decís, el enojo va a pasar o el miedo o la alegría, todo Sí, pasa, todo sí, pasa, todo son pasa. transitorias. Pero, por ejemplo, claro, por un lado es mucho más aceptado que las que son como estamos todo bien, estas otras que yo creo que están para defendernos, ¿no? Sí. Las que nosotros de repente le vemos como negativo, el enojo es una defensa, el miedo es una defensa, o sea, todas las que nosotros tienen como una carga negativa son las que en definitiva nos están defendiendo de un entorno Sí. que nos es agresivo. O lo percibimos. O lo percibimos agresivo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo nosotros aceptar eso? El reconocer, porque hay emociones que uno las reconoce enseguida, Sí. pero hay otras que no nos es tan fácil reconocerlas, ¿no? Sí, sí.
Y por eso es importante todo lo que es la educación emocional, ¿no? El reconocer. Hay mucha gente que dice, yo nunca sentí odio. Creo que nunca identificaste lo que Claro. es sentir el Hablaste de odio. envidia. ¿La envidia es una emoción? Sí. Mirá, no sabía. Sí. La envidia es querer tener lo que el otro tiene. Claro. No la metía dentro de las emociones. O sea, no me imaginaba tristeza, o sea, todas las otras, pero la envidia no la metía. O sea, y siempre me llamó mucho la atención que fuera un pecado, ¿no? Los celos son una emoción. Claro, los celos son una También, emoción. ¿no? Claro, claro. Pero como que es más identificable los celos, me da la impresión, Sí. ¿no? Como la envidia de repente, como tiene una connotación tan negativa, religiosa tan negativa, creo que ahí todavía encima es, bueno, tengo envidia sana, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos eso? Pero hay una envidia sana. Es que la envidia es sana porque es una emoción que tenemos todos. Sí. Lo que a veces no es saludable es la conducta derivada de la emoción. Perfecto. Que a veces podemos hacer cosas que no nos posicionan bien, o sea, que nos hacen quedar mal, o que nos perjudican o que perjudican a otros. Eso es lo que no es saludable. Claro. La emoción siempre es saludable y está. Sí, sí. Dijiste algo que me pareció sumamente interesante, que dijiste después de un desborde, no lo dijiste tal cual, pero es como tipo, después de un desborde de emoción, podemos llegar a ser etiquetados de algo. Sí, claro. Sí. Y es súper importante eso, ¿no? Darnos cuenta. Que a veces estamos metidos en una etiqueta por no saber controlar nuestras emociones. Ujú. En más y en menos. Sí, Porque sí. ahora estamos hablando de repente del desborde, de la explosión. Pero esas personas que siempre se quedan calladas, que Sí, nunca sí, reaccionan, también tienen un etiquetado. Y también a veces ese tipo de conductas no los llevan a lograr los objetivos. Sí, totalmente. Entonces, Totalmente. los extremos son siempre malos. La regulación emocional está sobre todo vinculado a no en hacer desaparecer la emoción, sino a entender cómo es la emoción, a saber que es transitoria y a controlar o a poder decidir qué voy a hacer con esa emoción. Sí. ¿Voy a dejar que fluya lo que me dice la emoción que haga o voy a cambiar? Terrible trabajo es ese, doctora. Sí, es un entrenamiento Trabajo difícil. intenso. Pero sí, yo creo que muchas veces lo tenemos. Sí. Son en esos picos emocionales que nos cuestan Claro. a veces, pero casi siempre podemos hacer una regulación emocional. Sobre todo cuando estamos hablando de emociones normales, las que todas tenemos, sí. no la emoción dentro del terreno patológico. Claro, y de nuevo. escucharle, porque uno la emoción la ve venir, o sea, es como, cuando uno se entrena es eso, ¿no? Como que la ves venir, o sea, porque hay, o sea, no sé, la otra vez hablábamos del miedo, como que empezamos a sentir, el enojo que empezamos a sentir, la alegría que empezamos a sentir, pero es eso, como esas etiquetadas como de negativas, empezarlas como a darnos cuenta, ¿no? O sea, Claro. es como, ¿qué me pasa en el cuerpo? Creo que es más fácil escuchar el cuerpo primero. Es que es una manera muchas veces de saber qué emoción tengo, mirar el cuerpo. Claro. A veces no logramos lo que se llama la mentalización de la emoción, decir estoy enojada, saber que tengo odio, saber que en este momento estoy sintiendo celos, pero sí podemos sentir lo que nos pasa en el cuerpo y a través de lo que nos pasa en el cuerpo darnos cuenta. Si yo estoy tenso, tengo el ceño fruncido, tengo la boca apretada, los Sí, la puños nariz, apretados, el puño. bueno, esos son todos o sea, signos del cuerpo de que estoy enojado. Claro. Lo mismo si tengo el pecho apretado, si tengo como la garganta cerrada, si tengo los ojos húmedos. Y bueno, eso de repente es angustia, es miedo. O quebrada la voz, ¿no? O quebrada la voz. Sí, hay veces que uno habla con gente y que tiene la voz quebrada, digo, qué angustia que tiene, y ni siquiera el otro percibe que esa voz quebrada es una angustia. A mí me resulta muy interesante eso, ¿no? Claro. Es que las emociones están en el cuerpo. Hay una parte que es mentalizada, que es lo que sentimos, pero también se siente en el cuerpo, Claro. todas las emociones. Claro. Por ejemplo, hablando de las emociones más positivas, cuando uno está enamorado, contento, como que el cuerpo se siente más ligero. Sí, totalmente. Sí, esa como la alegría, lo que decimos las maripositas en la panza, o sea, como un estado como de celebración y felicidad permanente, o lo que fuese, ¿no? Pero da como un registro corporal bien diferente y bien identificable. Totalmente, sí. Entonces, si nosotros vemos, o sea, si estamos pasando situaciones que nos están, o que no sabemos, lo que hablábamos al principio, ¿no? De no sabernos nosotros regular
es como todo un aprendizaje que el otro se adapte. No sé si lo dijimos al aire o en el corte, Claro, ¿no? o sea, cuando uno empieza a regular las emociones de otra manera, como no está acostumbrado a hacerlo, porque bueno, se dio cuenta que de repente que es más saludable, que me ayuda a vivir mejor, y la gente de al lado, o sea, dice, bueno, ¿y acá qué está ¿Qué está pasando? pasando? ¿No? Y bueno, sí, estoy aprendiendo a manejarme de otra manera, Sí, una sí. manera que me va a llegar a otros lados, Sí, sí. de repente más saludables o a los que yo quiero. Por lo menos que yo me sienta bien. Exacto. Sí, como yo siempre digo, ponernos un poquito más egoístas y realmente como escucharnos más. Es tan importante escucharnos más, en todo sentido. Sí, Primero a nosotros, después vemos si escuchamos a los otros. claro que sí. Bueno, muchas gracias, doctora. A ti. Nos vemos.